llenó, se empozó, así que tuvimos que dar media vuelta y nos tuvimos que ir por Chepén, por, ¿cómo se llama? La Virgen, esa zona, ¿no? Y todo soleado y decimos, wow, qué raro, qué microclimas, pero es la belleza también del Señor. Aquí estamos rodeados de nubes y estamos más cerquita al cielo. Pero bueno, compartimos eso, hermanos, gracias a los que estuvieron orando. Ya veníamos compartiendo cómo el Señor ha ido trabajando aún en medio de eso con nosotros todo este tiempo, movilizándonos de aquí con la familia para allá, pero el Señor nos ha concedido de su gracia y bueno, hoy, por eso es nuestra tardanza, hermanos, discúlpenos. En realidad todo estaba fríamente calculado, pero desde la carretera nos pasó un accidente y un montón de cosas que después podría contar, ¿no? Pero bueno, gracias al Señor, estamos aquí y estamos bien. Y estamos con ustedes. Seguramente han podido disfrutar del desayuno, no me guardaron nada. Llegamos con hambre y sí encontramos panetoncitos recordando Navidad. ¿Quién auspicia? ¿No? Haz tu la panadería La Fama de la Espiga, ¿no? Ahí está, muy bien. Bueno, también queremos agradecer al Señor por la vida de ustedes. Nuevamente está con nosotros la visita que estuvo el domingo pasado y hoy está con su esposo. Les vamos a pedir que se pongan de pie, por favor. Sí, para que ustedes digan su nombre y les puedan conocer toda la iglesia. Seguramente ya les presentaron. No, ok. Entonces, tengo yo el honor de, por favor, digan su nombre. Bueno, todo esto, me llamo Marco. Ya conocemos a Natalia, ahora él es Marco. Un fuerte aplauso para ellos. Bienvenidos, siéntanse en casa, pueden tomar sus lugares. Bueno, Natalia, no sé si te ha sorprendido el microclima de aquí, ¿no? Es difícil, no te preocupes. Si tienes queja de ahí, mi esposa también te va a comprender, ¿ya? Ella es de Colombia, entonces por eso es que estoy hablando de esa manera, ¿no? Entonces, hermanos, gracias a Dios por lo que estamos viviendo. Hoy es un domingo especial, hoy también tenemos la cena del Señor, están aquí los símbolos, la uva, el pan. Y bueno, hoy vamos a, como iglesia, los miembros a participar de estos símbolos. Pero ahora nos toca hablar de la palabra del Señor. ¿Ya, Luisito? ¿Estamos grabando? ¿Todo? ¿Hemos grabado? Entonces ya todo eso está grabado. Los niños, por favor, vamos a orar y vamos a dejar en las manos del Señor la vida de los niños también que se están yendo a su reunión. Por favor, paraguas para los niños porque el chorro de agua todavía sigue. Vamos a orar. Cerramos los ojos, inclinamos el rostro y vamos a orar despidiendo también a los niños que van a entrar a su clase. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este clima que nos has dado. Señor, quizás en nuestro corazón a veces hay quejas, hay reclamos, hay insatisfacción, Señor. Pero todo lo que proviene de ti, Señor, es bueno. Y ayúdanos a tener un corazón conforme al tuyo, un corazón agradecido, un corazón donde pueda deleitarse en ti, en tu presencia, en tu persona, y que todas las cosas alrededor, por más difíciles que podamos estar enfrentando, puedan parecer nada al lado de tu presencia, Señor. Padre, gracias por estos niños que van a estar hoy yendo a su clase, por las maestras que van a estar compartiendo, Mical, allí con los niños. Gracias por sus vidas de las maestras. También, Señor, usa el mensaje tuyo para llegar a los corazones de ellos y exponerlos al Evangelio, para que un día puedan conocer a Cristo como su Salvador personal. Señor, a los que vamos a quedarnos estudiando el libro de Marcos, que podamos prestar atención a tu palabra,
a lo que ella quiere transmitir a nuestras vidas. Que no sea simplemente una historia más que recordamos, que ya conocemos, sino que podamos ser transformados por la intención del autor hacia nuestras vidas, Señor, hacia su audiencia original. Te agradecemos y dejamos el resto de este culto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí pueden ir los niños, traten de taparlos. Y los que nos quedamos, pues abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos, en el Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos. Y te has puesto a preguntar, ¿por qué 4 evangelios? ¿Alguien alguna vez es como yo, medio curioso, medio cuestionador? Ahora ya sé por qué mi hijo me cuestiona todo, ¿no? Pero alguien se ha preguntado, ¿por qué 4 evangelios? ¿No bastaba con 1? ¿No? Ah, ya Maricielo dice, yo pensé que era la única, ¿no? ¿Por qué 4 evangelios? ¿Por qué no 1? Bastaría con 1, quizás alguno puede decir, para saber, y quizás un poquito más grande o un poquito más de detalles. Cada uno de los 4 evangelios, queridos hermanos, nos va a dar nos va a mostrar una imagen diferente de Cristo Jesús. Y cuando nosotros vamos a Marcos, vamos a encontrar en Marcos que va a escribir a un grupo de creyentes, a una iglesia que no era netamente judía. Habían judíos, pero eran romanos. Incluso Pedro le va a decir, Pedro va a utilizar para llamar a Roma, va a usar, muchos teólogos dicen esto, usar la palabra Babilonia. Babilonia. Algunos sostienen que Pedro así es como se refiere a la iglesia de Roma. O también a la iglesia, pero al lugar de Roma. Ahora, Marco nos va a decir en estos cortos capítulos, 16 capítulos, ya ustedes deben tener claridad de esto porque vamos repitiendo el domingo pasado Pedro hizo un resumen y cada vez tratamos de contextualizar y de volver a traer estos elementos que se han ido enseñando a la memoria, porque la memoria es frágil, ¿no? Por ello animamos siempre a recordarlo. Los videos están en el grupo de WhatsApp y ahí vamos a ir agregando los que quieran, pues, continuar con esto, ¿no? Viendo nuevamente los mensajes. Pero Marcos está dividido en 2. ¿Cuáles son las 2 divisiones? ¿Alguien se acuerda? Me gusta tomar examen. Capítulo 1 al capítulo 8. Y en estos 8 capítulos, Marcos, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a presentar? Perdón, entre paréntesis, al costado de mi hermana Tomasa y de entre Danitza hay también una señorita que no hemos presentado. ¿Quiere decirnos tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dayana. ¿Eres familiar amiga de la escuelita? ¡Wow! Entonces, un fuerte aplauso, por favor, a Dayana, ¿sí? Bienvenida, Dayana. Los niños crecen y yo me olvido ya de cómo eran, ¿no? Bueno, continuamos con esto. Capítulo 1 al capítulo 8, Marcos nos va a presentar con una pregunta, lo vamos a resumir. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y cuando tú vas al versículo 1, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en el versículo 1? El Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Marcos nos va a presentar en los primeros 8 capítulos quién es Jesús. Y en los
8, versículo 30, hasta el capítulo 16, versículo 8. ¿Qué nos va a decir Marcos? Es la segunda sección. ¿Qué vino a hacer? Muy bien, Madaí. ¿Qué vino a hacer Jesús? Entonces, fíjense, con esas dos preguntas yo ya sé de todo lo que Marcos quiere transmitirnos. ¿Quién es Jesús? Los primeros 8 capítulos. Y los siguientes capítulos, ¿qué vino a hacer Jesús? Con esas dos preguntas, nosotros podemos, al leer Marcos, tener un entendimiento más claro de lo que Marcos quiere presentarnos. Hablábamos en la última sección, el domingo pasado, acerca de la autoridad suprema de Cristo manifestada. Eso es lo que nuestro hermano Pedro vino a enseñar o enseñó, la autoridad suprema de Cristo manifestada. Cristo revela su autoridad al perdonar los pecados de un paralítico, sanarlo completamente, y a pesar de la oposición de los religiosos, el Señor continúa llamando a viles pecadores, como ¿a quién llamó? A Leví. ¿Y quién era Leví? Un publicano. ¿Quién era un publicano? Un cobrador de impuestos. ¿Quién era un cobrador de impuestos? Un traidor de la patria, traidor del judaísmo, porque se había prestado para negociar con Roma. Él era el intermediario para cobrar los impuestos a los judíos y entregar el dinero a Roma. Así que él era un traidor, era una persona despreciable. Era la sunat de hoy, ¿no? Ahora, lo que hacía Leví es cobrar más. Si tenía que cobrar el 19% del IGB, él cobraba el 30%. El 19% le daba a Roma y lo otro a su bolsillo. Por eso que Zaqueo, cuando se encuentra con Jesús, que es también un cobrador de impuestos, le dice: maestro, a los que he robado les voy a duplicar, triplicar, les voy a dar más, les voy a devolver. Y claro, lo que vemos ahí en Leví es que reconoce que él, por más que ha ejercido una acción impuesta por Roma, él ha sustraído el dinero de las personas. Y el arrepentimiento lo que hace es llevar a resarcir una acción equivocada. Ojo, arrepentimiento no es solamente decir: Señor, ya está, ya pues, borrón, rompo la página y ya no hago nada y ya me olvido de eso. No, el arrepentimiento también en la Biblia nos va a mostrar que se visualiza por acciones donde resarcimos. No es solamente, pero ya te pedí perdón, ¿no? Ya es suficiente, ¿no? Y por eso se puede visualizar en Zaqueo, que él dice: yo voy a devolver el doble. A los que he robado les voy a dar más. Quizás ahí hicieron fila, ¿no? Una fila enorme para buscar, ¿dónde estaba la firma de Zaqueo? Pero bueno, llama a Leví, y en medio de la religiosidad de los fariseos, Jesús manifiesta la ignorancia de los hombres con respecto a la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos le dicen: Jesús, tus discípulos no ayunan. Y Jesús revela que Él es el esposo. Ellos ignoraban quién era Jesús. Y es por eso que pueden decirle a Jesús y exigirle: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Ignoraban quién era la persona de Jesús. Terminamos el capítulo 2, el versículo 23 al 28, con la autoridad de Jesús sobre el día de reposo, el Shabbat o el Sabbat, cada uno habla como quiera, el Shabbat, ¿no? Entonces,
Claro, de allí toda esta sección en realidad es desde el 23 hasta el capítulo 3, versículo 6. Todavía Jesús se va a encontrar en el día de reposo. Entonces, en esta sección vamos a observar quién tiene autoridad. Ahora, permítame empezar haciéndote una pregunta. ¿Quién tiene la autoridad en tu vida? ¿Quién tiene la autoridad en tu vida? Hoy nos han vendido una mentira que hemos abrazado. Yo soy dueño de mi vida. Yo soy dueño de mis decisiones. Escúchame bien, hermano querido. Tú no eres dueño de nada. Yo no soy dueño de nada. Todo lo que tengo es prestado. Me ha sido entregado. De manera que, ¿sabes qué soy? Mayordomo. Yo no soy dueño. La forma en cómo usamos nuestros recursos económicos, la forma en cómo usamos nuestros bienes, la forma en cómo priorizamos nuestra familia, nuestro trabajo, puede describir a una persona que se ha apropiado de algo que no es suyo. Puede realmente resurgir o resaltar en nosotros la apropiación de lo que no nos pertenece. Por eso una correcta mirada al texto bíblico nos lleva a entender que la autoridad de Cristo es suprema. Él es el único soberano. Y todo lo que Dios nos ha dado es para que nosotros lo administremos. Sí, padres, los que somos padres. Yo tengo un hijo de 3 años, pero escúchame bien, no es mi hijo. Claro, nació de mí, bueno, de mi esposa y mi persona, ¿no? Juntos. Pero, y le llamamos mi hijo, y en su DNI dice, tu papá es Miguel, tu mamá es Julián. Está bien, pero escúchame bien, en mi corazón yo tengo que entender y en mis acciones tengo que mostrar que mi hijo es una herencia de Jehová. Y yo tengo que ser un mayordomo de ello. Tengo que aprender a ser mayordomo y tengo que dejar de ser dueño. ¿Quién es la autoridad en tu vida? Y a través de este capítulo espero que al final puedas decir, Cristo es la autoridad en mi vida. Así que el capítulo 3 comienza con un acontecimiento que será en el mismo día. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer el capítulo 3 del 1 al 19. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Marcos, por un cierto respeto a la palabra de Dios. Vamos a leerlo con reverencia también al Señor. Dice así la palabra de Dios: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, al fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Versículo 7.
Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Acabamos de leerla. Señor, sin duda, tu Espíritu Santo habla a nuestras vidas a través de ella. Permite que nuestros corazones sean dóciles, receptivos, para oír tu voz, para proceder en obediencia y para abrazar aquella autoridad que nos muestra tu palabra, la autoridad de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? ¿Pueden sentarse? Marcos nos va a presentar a Jesús como aquel que tiene autoridad para sanar en el día de reposo, para someter espíritus inmundos y para escoger de entre las multitudes a 12 hombres para que les sirvan. Esto es lo que hemos leído en el capítulo 3, del 1 al 19. Permítanme hablar primero acerca de la autoridad de Jesús en el día de reposo. Hemos leído y dice el versículo 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga y toda esta escena, los primeros 6 versículos, se desarrollan el mismo día que los versículos anteriores. Así que, ¿qué día era, hermanos? El día de reposo. Para el judío, el día de reposo, ¿sí? El Shabbat en hebreo, el sábado en español, ¿sí? Tiene un trasfondo. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Si pueden ahí buscar Éxodo 28 al 11, lo que vamos a encontrar en Éxodo son los mandamientos, los 10 mandamientos. Y justo en el versículo 8 al 11, miren cuántos versículos Dios tomó para describir este mandamiento, todo lo que se tenía que hacer en ese día, ¿no? O mejor dicho, todo lo que no se tenía que hacer. ¿Y qué dice el versículo de Éxodo? Acuérdate del día de reposo para santificarlos. Hay que santificar el sábado. ¿Qué más? 6 días trabajarás y harás tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. De manera que no se tenía que trabajar como lo habitual. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nadie en la casa podía trabajar
trabajar. Incluso hasta las bestias, los animales que usabas para trabajo, no podían trabajar. Tenías que ponerles a dormir, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Porque en 6, y este por qué nos describe la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, de manera que Dios establece un día para el judío. Ojo, hay que entender que el libro de Éxodo es escrito por Moisés a los judíos. Y Dios estableció ese día para que el pueblo de Israel, quienes habían sido escogidos de entre todas las naciones paganas, pudiera vivir bajo los criterios de Dios, bajo los estándares de Dios. Ese día de reposo tenía como objetivo, en primer lugar, ser un día donde no trabajes. Era un día de descanso. Querido hermano, Jesús va a decir que el sábado no es por causa de Dios, sino por causa del hombre. El hombre no es a causa del sábado, sino el sábado a causa del hombre. Escúcheme bien, ¿cuántos de nosotros, sí, cuántos han trabajado una semana sin parar? Quizás sobre tiempo. ¿Cómo termina tu cuerpo? Yo miraba a mi papá cuando llegaba y hacía sobre tiempo, que solo llegaba a dormir. Hermanos, el cuerpo necesita descansar. De manera que Dios es tan sabio que lo que hace es establecer para la salud física del cuerpo un día para descansar. Entonces, cuando nosotros decimos, no, yo voy a trabajar más y esto y lo otro, cuidado. Dios fue sabio. ¿Para qué? Para mostrarnos que nuestro cuerpo necesita descanso. Incluso nuestra mente. Hoy no solamente hay enfermedades físicas, se han descubierto muchas enfermedades hasta mentales, ¿no? No le voy a pedir la opinión a Gabriela, ¿no? Si no me va a sacar hasta el estrés, ¿no? Pero escuchemos, hermanos, necesitamos entender que Dios establece esto por el bienestar físico del ser humano. En segundo lugar, lo santificó. La relación de ese día era especial. ¿Para qué? Para dedicarlo a tener una relación con Dios, enseñar en las casas. Los judíos lo que hacían ese día era dedicarse a leer la Torá, era enseñar a sus hijos, era pasar el tiempo cantando himnos. Era un tiempo donde la familia estaba vinculada con el Creador. Así que el sábado también es para llevarnos a entender que nuestra relación con Dios es importante. El judío fue ordenado por Dios para hacer esto el día sábado, que era el 7º día. Hoy no se nos manda a guardar el sábado, pero el principio tiene que ver con el descanso y con el descanso físico de las labores cotidianas y la dedicación al Señor para disponernos al crecimiento colectivo. Congregar como iglesia, eso es lo que hacemos en el día de descanso. Ahora, después de la resurrección de Cristo, la iglesia ya no observó, ¿sí?, el sábado, sino comenzó a observar el domingo. Tanto así que el domingo también es interesante, incluso en países comunistas, sigue siendo domingo y significa resurrección, día de resurrección.
Así que es interesante cuando observamos algún país que dicen ser ateos, que no son religiosos, pero tienen el nombre incluso de la resurrección o el festejo de la resurrección de Cristo. Así que lo que queremos mostrar es, como paréntesis, iglesia, hay un principio. Dios no es que ahora mañana, la próxima semana vamos a guardar el sábado y nos vamos a reunir. No. Es que el principio es descanso, número 1, y número 2, un tiempo de crecimiento colectivo. Un tiempo para que desarrollemos, nos ocupemos en la comunión y nuestra relación, prioricemos nuestra relación con Dios. El domingo, hoy, dentro de la cristiandad, es un día de reunión, también porque laboralmente el día de descanso es el domingo. Hoy se está hablando, y algunos, hoy tenemos el privilegio de solo trabajar algunos de lunes a viernes, de manera que hay 2 días de descanso. Así que no hay descanso aquí porque ya Danitza me dijo, feriado, ¿no? Vamos a limpiar la iglesia, me dijo. Así que en el feriado, el 6 de agosto, hay el trabajo. Pero fíjense, qué interesante es en la Biblia cuando vemos al Señor Jesús. El judío era un observador y especialmente los fariseos, los líderes religiosos, habían trastornado esto, lo habían llevado al extremo. Creo que mi hermano Pedro, la semana pasada, dio algunas menciones de esto. Incluso, hermanos, se contaban los pasos que tenías que dar, porque más de esos pasos era trabajo. ¿Te imaginas vivir así? Llega el sábado, si tú eres un judío, y tenías que contar cuántos pasos has dado. Si a las 11 de la noche diste los pasos suficientes y te quedabas a una distancia de tu cama, de tu casa, tenías que dormir ahí. ¿Te das cuenta la aflicción que causó esto? ¿Pero esa era la razón por la que Dios estableció el sábado? No. Entonces esas son las distorsiones. ¿De qué? De la religiosidad. Estos hombres eran religiosos y habían distorsionado el Shabbat y habían establecido qué cosas podías hacer y qué cosas no. Habían determinado qué cosas son trabajos y qué cosas no son trabajos. Entonces, el Señor Jesús está en un sábado. Entra a la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Las sinagogas eran lugares físicos, arquitectónicos, ¿sí? No hay una estructura que se va a repetir, pero sí eran lugares donde el judío se reunía para leer la Torá en el día sábado. Esto aparece en el tiempo donde Israel fue llevado al cautiverio. Como estaban lejos del templo, lo que hacen es había una comunidad de judíos, y esa comunidad de judíos compraba, por ejemplo, esta casa. Compraba el segundo piso y decía, aquí nos vamos a reunir. Y venían todos de esa comunidad y se reunían. Esta era la sinagoga. Ojo, esta no es la sinagoga de la iglesia cristiana de Pachamama, ¿ya? Alguno puede pensar que hoy en día han entrado grupos de judaizantes. Tengo conocidos. Llegó a ser pastor y salió de ser pastor para ser pastor de una iglesia judaizante, ¿no? Entonces, he visto personas que están abrazando el judaísmo. Hay que tener mucho cuidado de esto, y ya hemos enseñado el libro de Gálatas, hoy no vamos a detallar en eso, pero quiero mencionar esto. La iglesia no es el pueblo de Israel, ni el pueblo de Israel la iglesia. Las sinagogas no son las iglesias, ¿sí? Son distintas. Y lo que debemos entender que esta
esta es la iglesia de Cristo y donde nos reunimos los creyentes. Después, en otro momento, hablaremos de las distinciones. Pero continuando con esto, el versículo 1 dice que Jesús entró en las sinagogas y era el día de reposo y había un hombre con una mano seca. ¿Cuántos tienen la mano seca? De repente hay algunos, perdónenme, pero quiero mencionar qué significa esto. ¿Qué es la mano seca? No es que se había echado goma y se había... No. La mano seca en realidad es una enfermedad que tiene que ver con irrigación de la sangre. La sangre, enfermeras, ya me corrigen, no, pero la irrigación, me he preparado, así que no. La irrigación de la sangre no llega al brazo de tal manera que no hay movilidad del brazo. Así que el hombre de mano seca era una persona que no podía mover su mano. Algunos estudiosos mencionan que este tipo de persona era una persona que no tenía la posibilidad de ejercer algún trabajo que le genere recursos. Por lo tanto, también eran personas que estaban o que vivían, digamos así, también de la caridad de las personas. Era una persona con una enfermedad física, con un problema físico, no podía mover y eso lo limitaba incluso para algunos tipos de trabajos del judío en que en ese tiempo hacían. Así que este hombre está en la sinagoga, por lo tanto nos muestra también que es un devoto al judaísmo. Es un hombre que observa la ley, que va a los sábados, que escucha la lectura de la Torá. Es un hombre que puede ser temeroso de Jehová, de Dios. Entonces, este hombre está allí, pero también alrededor, estamos allí en la sinagoga, está Jesús, ha entrado Jesús con sus discípulos, y hay un hombre que está allí escuchando la Torá, y este hombre ve Jesús a este hombre que tiene la mano colgada. Por su aspecto quizás llamó la atención. Y vemos allí, por otro lado, a los fariseos. Y estos están ahí mirando. Ahora fíjate qué más dice esto. Y le acechaban para ver si el día del reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Yo no sé si le dijeron: Jesús, siéntate al lado de este hombre con mano seca. Jesús, mira, qué pobrecito, la mano seca de este hombre. Ya pues, Jesús, ¿no vas a hacer nada? La palabra acechar es provocar. Es la idea de alguien que está como, voy a usar, hoy se utiliza esta palabra, acosando, ¿no? Acosando. Y fíjate, ¿qué es lo que ellos buscaban? Ellos realmente querían ver un milagro de Jesús, una sanidad a este hombre enfermo. ¿Qué dice ahí el texto, el versículo 2? ¿Cómo termina? A fin de poder acusarle. ¿Sabes lo que revela esto, querido hermano? La motivación del corazón. ¿Sabes? Escúchame bien esto. Tú puedes desear muchas cosas buenas. Tú puedes estar en lugares buenos, haciendo cosas buenas. Pero si tu motivación es errónea, déjame decirte que te pareces o nos parecemos a los fariseos. Ellos no tenían la motivación correcta. Fíjate, uno puede decir: pero los fariseos quieren ver cómo Jesús trae sanidad a este hombre. No, lo que ellos querían es tener una oportunidad para acusarle a Jesús. De manera que la motivación de estos hombres era errada, era equivocada. Podemos hacer cosas aún dentro de la iglesia, como servir, como venir el día para limpiar, pero podemos tener motivaciones erradas. Hay que tener cuidado con eso. No solamente es importante hacer las cosas, es importante
también evaluar cuáles son mis motivaciones. Puedo venir un domingo temprano. Espero que todos lleguemos temprano. Hoy, perdónenme, llegué tarde. Pero si tu motivación es para que te miren todos que llegaste temprano, está mal. Tenemos que ser puntuales. Tenemos que llegar temprano. Pero no significa, tenemos que evaluar nuestras motivaciones de lo que hacemos. Y vemos que aquí hay una mala motivación. Entonces, versículo 3, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Wow, yo no sé si tú te imaginas esta escena. Jesús, viendo que los fariseos querían acusarle, le provocaban, querían tener una oportunidad para decir, él trabaja en el día de reposo. Entonces lo que hace es, le dice al hombre de la mano seca, amigo, ponte al medio. Y el hombre con la mano que no lo podía levantar. Y Jesús ahora les dijo, dice la Biblia. ¿A quién les dijo Jesús? No nos dice a quién les dijo, pero podríamos pensar que le dijo a quiénes. A los fariseos, herodianos, estos hombres que estaban dentro de la sinagoga parecían como las aves de rapiña cuando un animal muere y al toque viene, ¿no? Estos hombres donde Jesús estaba parecía que viajaban. ¿Pero para qué? Para acusarle. Entonces Jesús les dijo, y hay preguntas aquí. ¿Cuál es la primera o la pregunta? En realidad es una larga, ¿no? ¿Es lícito, es correcto, es bueno, es legítimo en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Ustedes qué responderían allí si hubieran estado en ese momento? ¿Cómo es tu corazón? A veces decimos, somos legalistas o somos radicales con ciertas cosas y terminamos pareciéndonos ¿a quién? A los fariseos. Los fariseos dijeron, vamos a ver si sana a Jesús, entonces lo vamos a acusar. Pero Jesús, sabiendo la intención de su corazón, Él les lanza una pregunta en donde al final, ¿quién quedaría mal? ¿Jesús o los fariseos? Yo siempre digo que Jesús era muy, pero muy astuto, muy astuto. Y Jesús le lanza la pregunta, una pregunta que terminó revelándonos a nosotros la motivación de estos hombres, ¿no? ¿Qué hicieron estos hombres ante la pregunta? ¿Le respondieron a Jesús? No. ¿Qué dice? Callaron, pero ellos callaban. Con esta pregunta, querido hermano, Jesús está exponiendo el corazón de los líderes religiosos. Ellos estaban cegados por la rigurosidad de las tradiciones ancestrales, que decían qué es lícito y qué no es lícito, qué es trabajo y qué no es trabajo. Ellos pusieron las reglas. Dios no puso esas reglas. Dios puso el principio, la verdad de que el sábado no se tenía que trabajar. Pero ellos dijeron qué debería ser trabajo, qué debería ser considerado como trabajo y qué no. Incluso midiendo los pasos, y lo que habían hecho estos hombres religiosos es poner carga, una sobrecarga en el judaísmo o en las personas. Las personas tenían que vivir afligidos, hermanos. La palabra de Dios, la ley de Jehová, dice que el salmista, es perfecta, es dulce. Yo no sé si con la mala interpretación de estos hombres, era realmente dulce. Cuando observamos, para esos tiempos habrá sido, wow, si es así, qué amargo, qué Señor, qué Dios tan malo.
lo que era para beneficio de nosotros, por la mala interpretación de estos hombres, se trastornó en una carga. Y hoy pasa cotidianamente esto en muchas iglesias. La palabra que debe ser refrescante, la palabra que debe ser de ánimo, también de corrección, de exhortación, de juicio. Pero la palabra de Dios, que es dulce, termina siendo amarga para muchos por la motivación y por la forma en cómo se enseña. ¿Sabes? Estos hombres habían endurecido su corazón incluso mucho antes de poder contemplar a Jesucristo. ¿Te imaginas? Todavía no se ha dado el milagro, pero ¿qué estamos visualizando en estos hombres? Un corazón duro. ¿Sabes? Es triste cuando nos encontramos con personas que no quieren rendirse delante de Cristo. Y el problema o la excusa siempre es que necesito cambiar primero. Es que no puedo cambiar. Es que no puedo dejar esto. ¿Sabes? Queremos, digamos de alguna forma, no queremos ver el milagro y ni siquiera llegamos al milagro porque nuestro corazón está duro incluso desde antes del milagro. Después voy a hablar acerca de cuál es el mayor milagro, porque si alguno piensa que el deseo de Jesús era que no hayan enfermos, entonces no habrían hospitales. Pero sabes, estos hombres habían endurecido su corazón mucho antes de que el poder de Cristo se manifestara. Yo no sé si alguno de ustedes se identifica con estos hombres, pero quizás llegaste a la iglesia y dijiste, yo voy a ir como un domingo más. Bueno, para que el pastor no me diga nada. Tampoco te voy a decir algo. O para que no me estén molestando otras veces. Pero sabes, si has venido con esa actitud, ya tu corazón se endureció desde allá. Desde casa. Yo tengo que venir con un corazón dispuesto ¿a qué? A que la palabra de Dios comience a calar en mi corazón. La reacción, dice, ellos prefirieron callar a causa de la dureza de su corazón. El versículo 5, entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido. A ver, ¿cuántos se han complicado con esto cuando leímos al principio, no? Enojo y entristecido. ¿Cómo es eso? La ira santa de Dios, querido hermano. Airaos, pero no pequéis. La ira santa de Dios contra el hombre pecador, contra el hombre que endurece su corazón, es real, hermanos. Es real. No podemos ignorar esto. Dios, dice la expresión aquí, se enojó. Hermanos, cuando un hombre, una persona rechaza el poder del evangelio para ser salvo, cuando una persona desprecia el amor de Dios para ser salvo, si tú vas a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, vas a encontrar que después, en el futuro, dice que Dios les va a mandar un poder engañoso para que no crean en la verdad, a causa que despreciaron el amor para ser salvos. ¿Sabes? Dios tiene paciencia y misericordia con nosotros, ¿sí o no? Lento para la ira y grande misericordia. Pero Él no dijo que Él no tiene ira. Y su ira es santa, justa.
Pero también, ¿qué hay? Y vemos la humanidad de Jesús también, ¿no? ¿Qué hay? Entristecido. ¿Por qué? Entonces, la dureza del corazón de estos hombres produce enojo, pero al mismo tiempo produce dolor. ¿Sabe qué triste, hermanos? Cuando hemos visto personas que han manifestado un corazón duro, no sabes la tristeza que ha causado en mi corazón. Y me imagino en el corazón del Señor. Hermanos, no podemos ignorar estos dos sentimientos. La ira santa o expresiones de Dios, la ira, el enojo, pero santo de Dios. Y el entristecerse, el poder sentir dolor por causa de la dureza del corazón de una persona, hermanos. Dios quiera que demos alegrías al corazón de Dios, pero ¿cuántas veces hemos dado este sentimiento de dolor, de tristeza? Pensemos y que el Señor siga obrando en nuestras vidas. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo y cómo estamos comportándonos? Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesús? Extiende tu mano. En medio de este sinsabor hay una historia de amor. Un hombre que padecía de una parálisis de su brazo, no podía levantar la mano, ya hemos dicho, ni mover los dedos, ¿te imaginas? Por la gracia del Señor, los que estamos aquí, creo que todos podemos movilizar nuestras manos. Yo me acuerdo de la hermanita Tomasa cuando se cayó un tiempo y estaba con su brazo, ¿no? Qué desesperación, ¿no, hermana? Qué desesperación. ¿Te imaginas el hombre con la mano seca? Qué desesperación. Pero escúchame bien. En medio de esto, en medio de una situación, en medio de una enfermedad, en medio de un problema, digamos así, ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Y este hombre, sin probabilidades de movilizar su mano, encuentra ahora que la sangre comienza a irrigarse por toda su mano. Levanta su mano. Jesús le manda, le dice, extiende tu mano. Mi hermano Pedro habló que a veces, creo que hablaste, o Patricio habló en cuanto a los milagros de Jesús, se va a visualizar a veces como por ejemplo el ciego, ¿no? Hay un proceso, pero porque tiene un propósito, porque en realidad los milagros de Jesús son así, ¿no? No son como los de ahora, ¿no? Los que dicen que hacen milagros por Jesús, ¿no? Ya, pero ve a terapia, ¿no? No necesitaba terapia este hombre. El hombre de la mano seca no necesitó ir a hacer sus sesiones de, ¿no? Rayos, oye, ¿no? Que todas las cosas que hay. No necesitó eso. Extiende tu mano. Lo extendió. El poder de Jesús, hermano. La autoridad de Jesús para sanar en el día de reposo. Salieron los fariseos, dice, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, versículo 6. En lugar de que estos hombres se alegraran y dijeran, gloria a Dios, vemos que Jesús es el Mesías, Él tiene poder para sanar. No podían permitir, hermanos, la sanidad de un enfermo, pero sí podían levantarse y conspirar para matar a Jesús. Esas son la ironía de estas historias, de estas personas, de la dureza del corazón. Esa es la inconsecuencia del corazón endurecido. Personas que no permiten, como estos hombres religiosos, que no permiten la sanidad de un hombre en el día de reposo, pero sí en ese día
pueden ir y conspirar la muerte de Jesús. Esa es la religiosidad. No, tenemos que ser santos en la iglesia, alabado sea Dios, y nos tiramos al suelo, pero salimos, codiciamos, deseamos, mentimos, engañamos. La inconsecuencia del corazón, de un corazón endurecido. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Después pasamos a la segunda parte que nos relata Marcos, versículos 7 al 12. Y vamos a observar aquí la autoridad de Jesús sobre las enfermedades y sobre los demonios. Jesús sale del templo, dice más, Jesús se retiró al mar. Ahora vemos otro escenario. ¿Cuál era el primer escenario? La sinagoga. No perdamos de vista que cuando estamos en un género, ¿qué género literario estamos? A ver. Ya. ¿Qué género literario? Narrativo. Y en la narrativa hay descripciones. Y nos están contando estos elementos. Entonces también en la narrativa hay escenarios, hay lugares donde se va a desarrollar toda esta escena. Y observamos el primer lugar donde se desarrolló la primera historia, dentro de una sinagoga. Aún Marco nos da el dato de que es en un día de reposo, el mismo día que aconteció lo anterior, cuando Jesús declara que Él es Señor del día de reposo. Y cuando nos bajamos a los versículos 7 hasta el 12, vamos a ver otro escenario. ¿Cuál es el escenario? El mar de Galilea. ¿Cuántos años? No está aquí las personas que fueron al mar de Galilea. Hace 12 domingos o 3 domingos vinieron una familia extensa del mar de Galilea, ¿no? de Israel. Entonces, Jesús sale del templo y se dirige con sus discípulos al mar de Galilea. Y como era de esperarse, ¿qué viene atrás de Jesús? Una multitud viene tras Él. Fíjense, ahora sí hay una fotito, ¿no, hermano Luis? Ahí está la fotito. Vamos a describir esto de los lugares. Ahí arriba está el mar de Galilea, ¿sí? Ese es conocido, el mar de Galilea. Y ahí está Jesús. Normalmente Jesús utiliza una barca como escenario, como lugar, como su púlpito para enseñar. Así que versículos 7 y 8 describe lugares. Ahí dice que vinieron gente, ¿no? Multitudes. ¿De dónde vienen las multitudes? ¿Dónde está Galilea? Bueno, allí, ¿no? Donde estaba Jesús, donde está el mar de Galilea. Pero no solamente vino gente de Galilea. ¿De dónde más nos describe? Jerusalén y Judea. ¿Dónde está? Miren. ¿Cuántos, si yo tendría que decirle, hermanos, nos vamos a ir a tal lugar para estudiar la palabra de Dios? Ay, no, pastor, aquí estamos bien, tranquilitos. Galilea, de Jerusalén, Judea, se iban hasta Galilea, hermanos. ¡Wow! ¡Qué recorrido! Solo por ver a Jesús, solo por escuchar a Jesús, solo por experimentar la sanidad de Jesús. ¿Qué más? Bueno, primero acá nos detenemos. Jerusalén y Judea. ¿Qué son estos lugares? ¿Quiénes habitaban en estos lugares? Judíos. Así que el ministerio de Jesús se enfocó con judíos. Pero escúchame bien. El ministerio de Jesús no tuvo ningún impedimento para los gentiles. Fíjate por qué. ¿De dónde más venía? ¿De dónde? De Idumea. ¿Dónde está Idumea? ¿Ya lo ubicaste en el mapa? De Idumea. ¿Alguien sabe quiénes eran los idumeos? Idumeos. No. Los idumeos eran hijos de Esaú, descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. ¿Eran judíos entonces? No. Y se habían relacionado, habían hecho familia con los árabes. Así que aquí tenemos
a un grupo que no son judíos, pero unos años o unos siglos antes se les había judaizado a los idumeos. Esos son los idumeos. Entonces también dice que fueron desde abajo, desde Idumea, fueron hacia arriba. ¿De dónde más fueron? Del otro lado del Jordán, Decápolis. Todo ese lado comenzaron a ir hacia Jesús. Y mira, ¿de dónde más dice? ¿De dónde? De Tiro y de Sidón. ¿Dónde está Tiro y Sidón? Allá arriba. ¿Ves? Tiro y Sidón. Esos no son judíos, son fenicios. Y sabes, los fenicios eran totalmente gentiles y paganos. Así que el ministerio de Jesús tuvo un impacto extensivo, donde los gentiles no fueron privados del poder de Jesús para ser sanos. Ahora, quiero aclarar algo. Jesús no buscaba masas. Las masas lo buscaban a él. Jesús no buscaba ser popular, pero la gente no dejaba de hablar de Jesús. Mientras los enfermos, o mejor, mientras los fariseos, escúchame bien esto, este contraste, mientras los fariseos reniegan de la sanidad de un enfermo, reniegan, se enojan, se molestan porque Jesús sanó a un enfermo. Los enfermos, ¿qué hacen? Vienen a Jesús. ¿Eso te recuerda algo que Jesús dijo en alguna oportunidad? No he venido por los sanos, no he venido por los justos. Creo que mi hermano Pedro también señaló esto y dijo, ¿hay justo alguno acaso? ¿Qué dice Romanos? No hay justo ni aún uno. Isaías también lo dice. Entonces, ¿quiénes son esos aparentemente justos? Las personas que dicen, yo no necesito de Jesús. ¿Y quiénes eran esos? Los fariseos. Nosotros tenemos como padre a Abraham. ¿Tú quién eres? Y se jactaban de su ascendencia. Yo vengo, ¿de dónde vienes? ¿Sabes? Pero escúchame bien. Los contrastes en la Biblia. Mientras estos líderes religiosos, si tú mirabas, a ver, cuando tú vas a una iglesia, tú dices, me han dicho esto varias veces, ojo, y yo le digo, no es así, pero cuando tú vas a un lugar cristiano, a una iglesia y todo, y las personas que llegan nuevas dicen, o que no conocen un poquito de esto, dicen, el pastor está más cerca de Dios. No. El líder de alabanza está más cerquita a Dios porque está alabando al Señor. Mi hermano que toca el cajón está más cerquita del Señor porque le pone a danzar a Dios. Escúchame bien. La gente podría haber dicho, los fariseos están más cerca de Dios. Pero ¿qué vemos en la historia? Estaban lejos, lejos. Escúchame bien, ten cuidado con idealizar a las personas. Con todo el amor del Señor, quien te habla es un vil pecador, que por la gracia del Señor ha sido rescatado, regenerado, y que cada día tiene que luchar para que Cristo sea impregnado, visualizado en mi vida. Tú y yo también, tú también tienes que hacer esto. Y por los méritos de Cristo Jesús estamos en la misma distancia, a la misma distancia. ¿Sí? Por los méritos de Cristo Jesús. Así que mientras estos hombres que aparentemente debían enseñar al pueblo quién era Dios, estos
Estaban renegando por el poder de Jesús. Mientras tanto, los enfermos no escatimaban la distancia y caminaban para acercarse a Jesús. Versículo 9, Marcos nos cuenta ahí en el versículo 9 del capítulo 3, un detalle en medio de esta narrativa. ¿Qué dice? Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío. A ver, ¿quién escribe este evangelio? ¿Quién le pudo decir a Marcos esta información? Es otra evidencia ¿de qué? De que el libro de Marcos está respaldado, o que incluso algunos han dicho Marcos era el amanuense, el escriba, digamos, ¿de quién? De Pedro, el apóstol Pedro. ¿Qué era Pedro? Un pescador. Pedro tenía barcas. Ojo, Pedro era un empresario antes de conocer a Cristo. A veces decimos, Jesús llamó a cualquier persona. Entonces, por eso, como no tenían nada que hacer, le siguieron a Jesús. Yo tengo muchas cosas que hacer, por eso no voy a hacer. Errado, hermano. Pedro tenía un par de barcas. Ya tener un par de barcas, hablar de una flota de buses. Entonces, no era cualquier persona tampoco. Pedro, cuando Jesús lo llama, lo que hace Pedro es dejar todo, hermano. Cuando te encuentras con Cristo no hay otro valor. Y cuando estudiamos en Mateo el valor de las parábolas de la perla preciosa, nos muestra justamente eso, que cuando encuentras en Cristo el tesoro, estás dispuesto a venderlo todo para abrazar a Cristo. ¿Sabes? Pedro, vemos aquí una evidencia de que Marcos es respaldado por Pedro, y Pedro le está diciendo probablemente a Marcos, mira Marcos, cuando estaba en esta situación, el Señor Jesús nos dijo lo siguiente, y yo como era el encargado de los buses, de la flota, de la movilidad de Jesús, entonces me fui al toque y agarré y lo preparé la barca, ¿no? Preparé la barca. Fíjate, hay un detalle, y Jesús le pide que le tengan lista la barca. Hermano, Jesús nunca despreció a las multitudes, pero tampoco las buscó. Hay que tener mucho cuidado. Hoy hay tendencias como, si no tengo una multitud, entonces no estoy haciendo bien las cosas. No. Jesús podía enseñar a multitudes o predicar a multitudes, pero él convivía ¿con quién? Con 12. Ahora vamos a ver después, ¿no? Entonces, ahora Jesús en otra oportunidad va a hacer lo mismo. Miren capítulo 4, versículo 1 del mismo Marcos, ahí mismo abajito. ¿Qué pasa? ¿Qué dice ahí? Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Así que el escenario del mar es muy concurrente, muy común en los tiempos de Jesús y para Jesús. Ahora, el mar, ojo, también nos va a hablar de que es un escenario en donde podían acceder los gentiles, porque a las sinagogas no podían ir los gentiles. Así que el mar siempre va a estar relacionado, cuando veas en la Biblia mar, siempre va a estar relacionado con gentiles. Gentiles. Y fíjate ahora, capítulo 4, versículo 1, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba a tierra junto al mar. Versículo 2, y les enseñó. Así que la barca, ¿para qué quería Jesús? Para fugarse, para escapar, porque no le gustaba la convivencia. No, hermano, si hay más de 5 personas yo me voy. No, Jesús no está escapándose, sino que como la multitud iba agolpándose y ya no había espacio, el mejor lugar para enseñar a toda esa multitud era desde la barca. Y lo vemos ahí en el otro ejemplo, ¿no? En la otra historia. Versículo 10. Es triste. El versículo 10, vamos primero. Dice, porque había sanado, la razón,
por la que había mucha gente, dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. ¿Por qué había venido tanta gente? Yo me acuerdo cuando era niño que en los tiempos de Navidad decían, están regalando juguete, allá, allá. ¿Y qué hacíamos? Corríamos. Están regalando allá también. Y pasábamos de todos los niños que hacen acá, ¿no? ¿Va a regalar juguete, pastor? Me dicen, ¿no? Ahora ya hemos dejado de regalar, ¿no? ¿Saben? La gente sigue por conveniencia. Ese es un gran problema. No solamente en nuestros tiempos, en nuestras Navidades, en los tiempos de Jesús. Están sanando allá a los enfermos, lleva a tus enfermos, ¿no? Y llevaban a sus enfermos, los enfermos iban corriendo para allá. Mira, quiero llevarte a pensar algo. ¿Por qué sigues a Jesús? Quiero hacerte una pregunta intencional en tu corazón, que lo respondas ahí en tu corazón. ¿Por qué sigues a Jesús? Hay gente que dice, yo le sigo a Jesús porque Él me hizo un milagro. ¿Y si no te hubiera hecho un milagro? ¿Seguirías a Jesús? Yo le sigo a Jesús porque sigo esperando ver un milagro. ¿Y si no te da ese milagro? ¿Estarías insatisfecho al final de tu vida porque no te lo hizo? Evaluar nuestro corazón. ¿Estamos siguiendo a Jesús por un interés personal? ¿Estamos siguiendo a Jesús porque voy a sacar algún provecho de ello? Jesús tiene poder, hermanos, para traer sanidad. Sanidad a todas nuestras enfermedades. No hay duda, hermano, que no hay ninguna enfermedad aquí, en este lugar o en el planeta Tierra, que no encuentre sanidad en Cristo, porque Cristo tiene poder para sanar. Tiene poder para dar fin a cualquier aflicción. No importa qué aflicción hay en tu vida o en mi vida, en mi corazón, Cristo tiene poder para darle final a esa aflicción. Pero todas estas historias que están aquí no es para decirte, ven a la iglesia porque va a haber sanidad, ven a tal lugar. Y hoy se han hecho esos espectáculos. Encuentro de sanidad. Te digo porque venimos con mi esposa de un país donde es ella y de una cultura en donde hay un crecimiento, pero un crecimiento de ver estas cosas en el mundo religioso, de ver espectáculos. Y la gente se va a tal lugar y hay miles y dice, uno que no podía caminar comenzó a correr, dice. ¿Cuántas veces hemos escuchado de shows, no? Escúchame bien esto. Estas historias no están para alimentar esas ganas de buscar lugares donde hacen milagros y resucitan. No. Esta historia está aquí para mostrarte que aquel hombre de Nazaret, Jesús de Nazaret, tenía autoridad sobre todas las enfermedades, sobre todos los demonios, tanto así que los demonios se postraban delante de Jesús. Marcos nos narra esta historia no para decirte que busques otra iglesia donde haya sanidad, no, sino para decirte que ese Jesús que vieron estos hombres era el Mesías, el unigénito Hijo de Dios. Porque la Escritura decía que el Mesías iba a venir con todas estas señales y milagros y prodigios. Y eso fue Jesús, eso demostró Jesús.
Todas estas cosas están escritas para decirnos a nosotros, para fortalecer nuestra fe, que el Cristo en que hemos creído es el Cristo prometido del Antiguo Testamento. El mayor milagro, hermano, no es, si bien acá, si sigues leyendo el versículo 11, dice, y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. El propósito de Jesús no era venir y mostrar cuántos milagros él iba a hacer, ¿no? No vino a hacer milagros, estos eran parte de sus credenciales. Pero a veces buscamos un milagro, ¿no? Escúchame bien esto. El mayor milagro no es que tu enfermedad sea sanada. El mayor milagro no es que lo que no puedes movilizar ahora comience a movilizar. El mayor milagro no es que ahora traigamos a endemoniados y le saquemos a los demonios. No. El mayor milagro es que un vil pecador como yo, como tú, ante la cruz de Cristo, ante el Evangelio de Jesucristo, un pecador que está muerto en sus delitos y pecados, encuentra vida en Cristo. Y él es regenerado. El mayor milagro es la salvación que Cristo da por causa o cuando hay corazones arrepentidos que creen con todo su corazón en el Salvador. Finalmente, dice que los espíritus inmundos no podían mantenerse en pie delante de Jesús. Se postraban delante de él. Yo pensaba en un contraste. ¿Cuántas personas niegan la existencia de Dios? ¿Y cuántas personas viven levantando el dedo a Dios? Pero los demonios, incluso los demonios, caían. Ahora es interesante. No dice que las personas caían. ¿Quiénes caían? Solo para dejarte esta incógnita, en los shows que hay, disque, donde Cristo se mueve o donde hay milagros, ¿quiénes caen? Aquí dice los demonios caían. Hay que tener mucho cuidado con eso. No hay demonio que pueda hacer frente a Cristo, ni Satanás. Una señal de autoridad. Nos muestra ahí, se postraban delante de él. Jesús tiene autoridad incluso sobre los demonios. Y daban voces. ¿Qué voces decían estos? Tú eres el Hijo de Dios. Ahora, es triste pensar en aún los demonios reconocen esto y las personas no. Los fariseos no reconocen y los demonios están reconociendo. ¡Wow! ¡Qué corazones más duros! Y pensar que nuestro corazón puede llegar a ser como el corazón de los fariseos. La Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, he visto personas que en un momento se postraban delante de Dios voluntariamente, reconociendo el señorío de Cristo, y de repente, en otro momento de su vida, no. Cuidado con tu corazón. Cuidado. ¿Por qué Jesús no dejó que los demonios sigan hablando de él? ¿No era más fácil? Porque no hay relación, hermanos, entre Belcebú y Dios. ¿Sabes quiénes hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz? Los creyentes, la iglesia, no los demonios. Por eso Jesús los callaba. Y finalmente, la tercera y la última parte que Marcos nos narra, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Observamos una lista de nombres, pero fíjate, ¿cómo inicia esto? ¿A quiénes llamó Jesús?
A los más altos, mi hermano Ignacio, ahí en la fila, ¿no? A los más fuertes. A los que tienen ojos para vigilar, mi hermano Javier, ¿no? ¿A quién llamó Jesús? Jonás quiere que le... No estoy pensando, güey. ¿A quién llamó Jesús? Ahí está, los más guapos. No. ¿A quién llamó Jesús? Cuando nosotros observamos la lista, llama personas como Pedro. ¿Quién era Pedro? Hermano, Pedro era permítame decirlo así, un bla bla bla, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que decía eso no hacía. Señor, no te voy a dejar nunca. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue correr, negarlo. ¿Vieron? Y ahí se le llama Jesús. Jesús llama a Juan y a Jacobo. ¿Quiénes eran? Los renegones del club, ¿no? Boanerges, hijos del trueno, los que se están quejando constantemente, ¿no? ¿Por qué llovió? ¿Por qué salió el sol? ¿A quién llamó? A Tomás, el incrédulo. Mira, Tomás, encontró. No te creo. No te creo. El incrédulo. ¿A quién llamó Jesús? A Leví. A ver, ni que dejes tus cositas, porque Leví se lo llevaba, ¿no? Lo ponía en la bolsita. ¿A quién llamó Jesús? ¿Personas perfectas? Imperfectas. Habían personas que le siguieron a Jesús, pero de entre ellos Jesús escogió a 12 para que le sirvieran. Qué privilegio, hermanos, haber sido escogidos por Dios para servirle. Cuando pienses en que tú has sido escogido por Dios, no te sientas mal. Al contrario, siéntete digno, porque tú y yo no éramos nada, no somos nada. Y Dios, por su gracia, te escoge para servirle. Personas imperfectas, Dios comienza a trabajar en sus vidas y las va preparando para hacer una obra que increíblemente ha llegado hasta nuestros días. 12 hombres por los que nadie daría quizás un centavo. Yo no sé si tú puedes ver eso en tu vida, pero es la gracia del Señor, es la gracia de Dios. Y sabes, al final, ¿qué dice? Versículo 19. ¿A quién más? Y Judas Iscariote, ¿no? Hermanos, Dios extendió misericordia sobre Judas. Hasta el último momento, Judas decidió traicionar a Jesús. Hermano, la lista, ¿por qué Judas está al final? Porque muestra que Judas también había sido designado para cumplir un papel dentro del plan de Dios. Pero eso no significa que Judas fue escogido para ser un traicionero. Judas decidió traicionar a Jesús y venderlo. Sin embargo, lo que muestra esta lista es que el Señor Jesús es quien escoge. Efesios dice que nos escogió en Él, es decir, en Cristo. Nadie puede decir, yo quise venir a Jesús. Aquí estoy. Hermanos, todos fuimos escogidos y llamados por el precioso evangelio de Jesucristo. Y gracias a Él que respondimos en fe. Finalmente, entonces, Marcos quiere con todo esto que entendamos que aquel Jesús en quien hemos confiado para salvación
tiene autoridad ¿en dónde? No solamente en los cielos, porque Él viene del cielo, sino también en dónde tiene autoridad, en la tierra. Y no hay quien pueda levantarse contra la autoridad de Cristo. Él tiene autoridad sobre las enfermedades, Él tiene autoridad sobre los demonios. Cristo es la autoridad, Él es el Señor, porque Él es el Hijo de Dios. Él tiene autoridad porque Él es Dios. Él es el Mesías, Él es el Salvador. Entonces, tú y yo, ¿cómo estamos viviendo? Bajo la autoridad de Cristo, reconociendo que Cristo es nuestra autoridad, o nos hemos apropiado de ello. Tú y yo debemos vivir rendidos ante su gran majestad, ante la majestad de Cristo. Quiero cerrar con Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11. Un pasaje muy conocido. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, ese Jesús que manifestó su autoridad en vida es aquel Jesús que fue levantado de entre los muertos, y se le otorgó a Jesús la autoridad para que en el nombre de Jesús toda persona, toda lengua, todo individuo se rinda y encuentre salvación en Jesús. ¿Tú ya has encontrado en Jesús salvación? ¿Te has rendido a la autoridad de Cristo? Él gobierna tu vida. Quiero dejarte como aplicación algunas preguntas y algo práctico. ¿Vivimos nuestras vidas como dueños? ¿Como dueños de nuestro destino? ¿Pensando que jamás hemos de enfrentar o estar frente a Cristo como juez para juzgar nuestras acciones? ¿Vivimos como dueños de nuestras vidas, de nuestras decisiones, pensando que Jesús como juez nunca va a llegar, nunca vamos a estar ante el tribunal de Cristo, nunca vamos a ser juzgados? Dios es tan bonachón que no va a pasar por alto nuestras acciones. ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos a la luz del inminente juicio de Dios? No juicio para condenación, porque los que hemos creído en Cristo ya hemos sido salvos para siempre, gracias a Cristo, no a ti ni a mí. Pero dice la Escritura que todos un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Segunda pregunta: ¿vives considerando la autoridad de Cristo en tus decisiones diarias? ¿O vives considerando la autoridad de Cristo en tus decisiones diarias? Estamos decidiendo todo el tiempo, tomando decisión por qué estudiar, dónde trabajar, qué hacer, me voy a comprar esto, lo otro. Traté de evaluar mi corazón antes de pasar este proceso de comprar, y pude trabajar esto con un pastor y desarrollar esto si realmente íbamos a comprar algo que sea para la gloria de Dios o era para nosotros. Así que, hermanos, trabajemos esto en nuestras vidas.
ahí se visualiza quién tiene la autoridad en nosotros. Yo decido con mi vida todo lo que quiero hacer. Entonces no tomes decisiones sin ponerlas en oración. Es lo práctico. En primer lugar, no decidas sin poner eso en oración. En segundo lugar, sin buscar el consejo de Dios. En una manera práctica, Dios ha puesto su iglesia para transmitir ese consejo. Búscalo, porque es la manera en la que mostramos también, reconocemos la autoridad de Cristo en nuestra vida. Su palabra, la oración y el consejo de la iglesia. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre, te adoramos, bendito Dios. Agradecemos por el sacrificio de Cristo, nuestro Señor y Salvador, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que hizo posible que el hombre que estaba en la oscuridad del pecado, que vivía en tinieblas y estaba muerto en sus delitos, hoy encuentre salvación y vida eterna. Hoy los que antes estábamos muertos, por medio de la fe en Jesucristo, nos encontramos vivos para Cristo. Señor, te damos gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por su muerte, por su resurrección. Gracias por tu palabra que acabamos de estudiar. Que podamos reconocer en nuestras vidas la autoridad de Cristo en los mínimos detalles. Que vivamos bajo la autoridad como mayordomos y no como dueños. Gracias nuevamente por tu palabra y que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas para santificarnos más y más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.